Hola, buenas noches. Les saludamos acá desde nuestro webinar número 5 de la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología y les agradecemos por conectarse temprano con nosotros. De verdad que para la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología es un placer poder realizar estas actividades académicas y contar con el apoyo de todos ustedes. En esta noche vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, que apasiona a muchos y que otros le huimos, pero es un tema que día a día se habla de él porque todos los días se tratan de buscar soluciones para este problema del área auditiva que todos los otorrinolaringólogos tenemos que recibir en un momento y que muchas veces no podemos dar una respuesta quizá satisfactoria a nuestros pacientes. Vamos a hablar de tinnitus. Entonces, damos las gracias a las personas de los laboratorios DINAFA y Salvat, quienes amablemente nos han patrocinado para que esta actividad pueda llegar de manera gratuita a todos ustedes. Para iniciar, vamos entonces a presentar a la doctora Mabel Aimé Kelis González. Esta doctora es una joven dominicana, otorrinolaringóloga, la cual es egresada de la Universidad Iberoamericana aquí en República Dominicana y se fue a Brasil, donde realizó sus estudios de otorrinolaringología en el Hospital de Clínica de la Universidad de Sao Paulo, donde también realizó una subespecialidad en otología y otoneurología. La doctora Mabel Kelis luego regresa a República Dominicana, donde tiene ya aproximadamente un año y está trabajando dedicada mucho a lo que tiene que ver con la patología otológica, y la misma labora en diferentes centros de aquí de la región capital. Ella trabaja en la Torre de Corazones Unidos, en Unipediatras, también trabaja en el centro, la clínica de vértigo y audición CLIVAF, y vamos a presentar el primer tema, el cual es el tinnitus, generalidades y actualización en las cosas que hay. Mabel, quiero presentarte. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a hablar un poco de tinnitus, más conceptos básicos. Gracias por la invitación. Entonces, comencemos por cómo definimos el tinnitus. El tinnitus se define como una sensación auditiva de un sonido en la ausencia de un estímulo sonoro externo correspondiente. Recordemos que el tinnitus es un síntoma que por lo general está asociado a diferentes enfermedades, diferentes patologías, pero casi siempre tiene que ver con el sistema neurosensorial, el sistema auditivo, alguna alteración en el sistema auditivo. Hablemos un poco de la epidemiología. Estos datos son de Brasil y de Estados Unidos. De un 60 a un 20% de adultos llega a padecer de tinnitus crónico en el transcurso de la vida, siendo, gracias a Dios, de un 1 a un 3% que presentan tinnitus incapacitante. Ya un adulto con pérdida auditiva asociada va a presentar tinnitus crónico en un 60 a un 80%. Un paciente, por ejemplo, con una sordera súbita, el 50% va a referir que sí tiene tinnitus. Pacientes con presbiacusia, el 70% va a referir este síntoma. Y pacientes con pérdida auditiva inducida por el ruido, de un 50 a un 90% va a referir que tiene tinnitus o zumbidos acúfenos, como lo deseen llamar. Entonces vemos que realmente es muy común en el día a día, principalmente en nuestra consulta otorrinolaringológica. En los Estados Unidos, más de 50 millones de personas reportan que han experimentado este síntoma, lo cual resulta en una prevalencia estimada de un 10 a un 15% en los adultos. Alrededor de un 20% de estos pacientes van a requerir de una intervención clínica. Este gráfico me llamó un poco la atención solamente para mostrar la prevalencia del tinnitus por edad. En la quinta, sexta y séptima década de vida se ve que es más común, o sea, el paciente lo refiere más, ya sea por alteraciones metabólicas, daño en el sistema auditivo interno. Vemos que es más común en la sexta década de vida y vemos que el paciente por lo general tiene
tiene problemas moderados y problemas leves en su mayoría. Entonces, hablemos un poco de cómo clasificamos el tinnitus. Una de las clasificaciones más utilizadas en la literatura es el tinnitus, dividirlo en objetivo y subjetivo. El tinnitus subjetivo es aquel que solo el paciente percibe, casi la gran mayoría. Y el objetivo, el examinador también lo llega a percibir. El objetivo es más raro. Este se define en tinnitus causado por una parte del cuerpo con un sistema auditivo casi siempre normal y puede ser clasificado en vascular o muscular. Vascular como el murmullo venoso y muscular como en las mioclonías, ya sea palatal o de los músculos internos del oído. Ya didácticamente, algunos autores lo clasifican en rítmico y no rítmico, siendo el rítmico el tinnitus que no es continuo. Parece que se contradice. Y el no rítmico, el tinnitus que es continuo. El tinnitus que no es continuo, por lo general, es aquel que es causado por cosas paraauditivas, ya sea sonidos por el cuerpo, alguna alteración en la articulación temporomandibular, como mencioné anteriormente, de causa muscular o de causa vascular. Ya el continuo casi siempre va a estar asociado a una alteración en el sistema auditivo. Otra clasificación, dependiendo del autor, va a ser la auditivas y paraauditivas, dependiendo de dónde provenga el origen de este sonido. Entonces, hablemos un poco de la fisiopatología, o sea, ¿qué ocurre para la persona llegar a percibir esto? Una de las teorías súper aceptadas en la literatura describe que el tinnitus, una de las principales causas es una disminución en la audición, ya sea por un envejecimiento, por exposición al ruido crónico o por uso de ototóxicos, que estos factores causen daño y destrucción en estructuras de la cóclea, causando una función anormal en el oído interno, causando disminución de las aferencias. Entonces, ¿qué ocurre? O puede ocurrir un desbalance de las células ciliadas internas y externas. Debemos saber que las células ciliadas internas son más resistentes a autotraumas. Si ocurre una alteración en el soporte de las células ciliadas externas a la membrana tectórica, esto afecta el contacto directo con los cilios de las células ciliadas internas, causando una despolarización más fácil, lo que aumenta el movimiento endolinfático, aumentando la actividad neural espontánea, generando el zumbido. Parece complejo, pero es una de las teorías que más se acepta ahora mismo. Una de las áreas en el oído interno más susceptible a daños y a envejecimientos y a daños por ruidos es el área de sinapsis entre las células ciliadas internas y los neurones del ganglio espiral. Otra teoría que últimamente sí se ha mencionado, porque esto se sigue estudiando, como dijo la doctora Paul, es un tema controverso, todavía no sabemos muchas cosas, no existe una pastillita mágica, toma, se resolvió tu problema. Entonces, se ha llegado a la conclusión que existen también mecanismos centrales que aumentan la actividad en el núcleo coclear, alterando la percepción en el córtex auditivo y que hay una asociación de la percepción con el sistema límbico y el lóbulo frontal. En el 1990, Jastreboff, él propuso un modelo súper interesante explicando qué ocurre. Este modelo asocia que aparte de alteraciones en las vías auditivas, hay influencia en las vías no auditivas y en la plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? La cóclea genera el sonido, puede quedarse ahí, pero si llega a la parte subcortical, ya esto se considera la detección, ya se detectó por la persona. Si llega a la parte cortical, es donde el paciente lo percibe y se hace consciente de que tiene este sonido. Se pudiera quedar ahí. Pero si avanza, ya ahí llega al sistema límbico causando asociaciones emocionales, ya ahí puede generar la sensación de incómodo, entonces ya aquí llegó al sistema nervioso autónomo. Mientras más vaya avanzando este ciclo, más el impacto del tinnitus en el estilo de vida de la persona será mayor y más difícil será para el paciente tratar de ignorarlo.
Entonces, es muy importante, tal vez lo voy a mencionar varias veces durante la presentación, la evaluación. No todo el mundo adora cuando el paciente llega y dice, estoy con un ruido en mis oídos, ya uno respira profundo y dice, vamos a ver qué nos trae el paciente. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, debemos indagar en una buena historia clínica, una buena anamnesis, porque a partir de aquí podemos darle alguna esperanza al paciente, no decirle un no decirle no hay cura, pero tampoco darle falsas esperanzas. Decirle que realmente hay cabos sueltos y que debemos investigar dónde puede haber algún error que pudiéramos corregir para ver si logramos amenizar o mejorar esto. Entonces se debe preguntar cuándo inició el tipo, si hay factores que empeoran o mejoran el tinnitus, si es unilateral o bilateral. Cuando se piensa en tinnitus unilateral, siempre pensar en la posibilidad de un tumor de ángulo punto. La frecuencia de este tinnitus, cuánto dura, si es minutos, segundos, si es constante, si es intermitente, si hay hipoacusia asociado, vértigo, presión, alguna hipersensibilidad auditiva, dolor de cabeza, dolor en la región de la articulación temporomandibular, dolor cefálico, cómo es el estilo de vida del paciente, la alimentación, si hay ayuno prolongado, si abusa de dulces, de café. Uno hace una historia clínica bien completa y bien, o sea, hay que preguntar todo, porque donde uno encuentre una falla, ya uno tiene alguna esperanza de que tal vez cambiando eso, el paciente puede presentar alguna mejoría, porque realmente no sabemos todavía exactamente la causa. Podemos tener una idea con una buena historia clínica. Si hay hipoacusia, si el paciente usa ya audífonos de amplificación sonora, si están al día. Sabemos que todavía existe un poco de preconcepto. Los audífonos no son tan bien aceptados como todo el mundo acepta los lentes, que los lentes ahora es algo hasta fashion. Sin embargo, los audífonos, los pacientes lo ven como algo, ay, Dios mío, eso es de viejo. O ¿será que yo voy a usar eso, doctor? Y no hay uno que no se vea. O sea, todavía el paciente no lo acepta al 100%. Entonces debemos tratar de cambiar eso nosotros como especialistas y educar al paciente. Si hay uso de medicamentos continuos que pudiera causar como efecto secundario el tinnitus, hay que saber también los antecedentes patológicos y familiares del paciente, cirugías previas, enfermedades sistémicas no controladas, a qué se dedica el paciente, si se expone a un ruido en su trabajo y las preocupaciones emocionales. Si él lo asocia el inicio del tinnitus con algún factor emocional fuerte, entonces debemos conversar con el paciente, darle ese chance de él expresarse y que lo tratemos de entender. Existe este examen que es para fines de investigación, ayuda también para ver si después de haber hecho un cambio en el estilo de vida o haber iniciado un tratamiento, el tinnitus ha mejorado en la calidad de vida de la persona. Se llama el THI, que por sus siglas en inglés, que es el test de incapacidad del tinnitus. Consiste en 25 preguntas de sí, no y a veces, cada una con una puntuación. Existen preguntas funcionales, emocionales y catastróficas. El paciente la va a responder, se le da una puntuación, se suma para ver si él cae en el grado 1, 2, 3, 4 o 5, siendo el 1 básicamente leve, un zumbido que el paciente ni cuenta se da si está haciendo sus actividades del día a día, y 5 catastrófico, que es un zumbido que el paciente siempre percibe, que molesta para su sueño y que lo impide de hacer una actividad, una vida normal. O sea, entonces esto nos da una idea de qué tanto está impactando este síntoma al paciente y de cómo lo pudiéramos ayudar. El examen físico, súper importante. Debemos hacer una otoscopía, descartar alguna alteración en el oído externo y oído medio, evaluación de la articulación temporomandibular, rigidez cervical, algún punto que pueda desencadenar o aumentar el tinnitus. En algunos casos, hasta auscultar, pensando en origen venoso. Solicitar una batería de exámenes, hemograma, glucosa, perfil de lípidos, función tiroidiana. ¿Por qué? Porque el tinnitus es multifactorial, puede ser una alarma diciendo hay algo mal aquí. O sea, el paciente de repente le encontramos una glucosa en los cielos, lo mandamos a su endocrinólogo, hace su dieta y dice, doctora, mejora. Entonces, debemos tener the big picture del paciente. En algunos casos se consideran los niveles de zinc, pero no hay muchos estudios que realmente indiquen que reponer esto va a causar una mejoría en el paciente. Otros exámenes,
claro está, la audiometría. Necesitamos un papel, algo confiable que nos diga cómo están los niveles auditivos en el paciente, recordando que disminución de la audición es una de las principales causas del tinnitus. En algunos pacientes que presenten audiometría normal, se puede intentar una audiometría de frecuencias ultra altas, que a veces la pérdida de la audición va a aparecer en estas frecuencias. No todos los audiómetros tienen esto, pero eso es bueno tomarlo en consideración. En algunos casos, resonancia, tomografía y Doppler. Entonces, como ya había dicho anteriormente, didácticamente lo clasificamos en rítmicos y no rítmicos. Los rítmicos son los antiguamente llamados de pulsátiles, que son los generados por estructuras paraauditivas, o sea, afuera del sistema auditivo, que representan un 4 a un 20%. Aquí entran los musculares y los vasculares. Dentro de los musculares tenemos las mioclonías de los músculos del oído medio y la mioclonía palatal. Y dentro de los vasculares, que representan un 80% de los rítmicos, tenemos los paragangliomas, las malformaciones arteriovenosas, fístulas, aneurismas, entre otras cosas. Ya los no rítmicos son generados por el sistema auditivo neurosensorial en un 80 a un 96%. Aquí es lo mismo, igual que para cualquier tipo de zumbido, preguntar la característica del mismo. Y si el paciente lo asocia con algún movimiento, con la masticación, con la deglución, si algún sonido lo desencadena, dónde él lo escucha, si aquí o aquí, y examen físico bien completo. Ya en el caso de los musculares, hacemos una videonasolaringoscopía flexible para evaluar los músculos, y si sospechamos de algo vascular, solicitamos una angioresonancia o un Doppler de ser necesario. ¿Ok? Como ya dije anteriormente, aquí en los musculares, que son los pulsátiles, pueden entrar los músculos del oído medio, del palato blando, el tensor del tímpano. Estos del oído medio, por lo general, son un zumbido intermitente, unilateral y se describen como clics rápidos. Estos se pueden tratar con relajante muscular, ansiolíticos, botox, o sea, no tenemos para nada un tratamiento específico para este síntoma, para esta patología. Ya los vasculares son más comunes en mujeres, por lo general son unilaterales y puede variar el ritmo dependiendo de la posición del paciente, de la frecuencia cardíaca y el débito cardíaco. Por lo general, el flujo sanguíneo es un flujo laminar. Ya cuando hay un flujo turbulento, ya sea por una alteración vascular o una malformación, este sonido es captado por la cóclea y se denomina tinnitus. En las malformaciones arteriales, ¿qué puede ocurrir? Un trayecto aberrante de la arteria carótida, en la cavidad timpánica. Esto causa que la cóclea perciba el sonido y genere el tinnitus. Debemos descartar también masas retrotimpánicas, estenosis, aneurisma de algún vaso, persistencia de la arteria estapediana, o sea, varias cosas. Ya en la parte vascular, seguimos, puede también ser causado por enfermedad aterosclerótica, malformaciones arteriovenosas, displasia fibromuscular, hipertensión, entre otras cosas. Los zumbidos, cuando lo clasificamos en venoso, pensamos en alguna anomalía de la vena yugular, del golfo yugular aumentado o dehiscente, lateralización del seno sigmoide. Aquí dentro de las venosas tenemos dos. Puede ser el murmullo venoso, conocido como el HUM venoso, y la hipertensión idiopática benigna. Las dos son más comunes en mujeres jóvenes. El HUM venoso ocurre por un flujo turbulento en la vena yugular interna por compresión de la segunda vértebra torácica o aumento del retorno venoso. El murmullo venoso, esto es algo importante saber, mejora cuando se presiona la vena yugular interna y cuando se rota la cabeza para el lado afectado. E empeora cuando rotamos la cabeza para el lado contralateral, cuando se aumenta el débito cardíaco y con Valsalva. En hipertensión idiopática benigna, también ocurre más común en mujeres, por lo general obesa, la paciente tiene dolor de cabeza asociado, alteración visual, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y papiledema. No podemos olvidar los paragangliomas.
Los paragangliomas no se alteran con la compresión cervical o con la rotación cervical y visiblemente, claramente, por lo general vemos una masa retrotimpánica pulsátil enrojecida. Si nos detenemos a observarlo, vemos que realmente pulsa. Y las neoplasias vasculares, que son ya menos comunes. Dentro de otras causas, tenemos el granuloma de colesterol, tuba patente, trompa de Eustaquio patente. El paciente ahí va a referir una autofonía, es un paciente con una historia de una pérdida de peso significativa y mejora con la posición supina. Y no debemos olvidar la disfunción de la articulación temporomandibular, súper frecuente. O sea, nuestro examen físico debe ser oído, nariz y garganta y palpar esto aquí, preguntar al paciente si tiene antecedentes de bruxismo, de apretar la mordida, todo eso. Ya vemos que hay estudios que realmente reportan que el impacto de una alteración en la articulación temporomandibular afecta en las quejas de tinnitus en el paciente. Entonces, eso es un flujograma de cómo no podemos manejar ante un zumbido de tipo pulsátil. Lo primero, hacemos otoscopía. Otoscopía normal, pensamos, debemos descartar una alteración metabólica, haciendo unas analíticas para ver si el paciente tiene anemia, alguna alteración hormonal, si el paciente es hipertenso. El paciente teniendo toda esta parte metabólica sistémica normal, hacemos una ausculta y compresión cervical y de torsión para ver si vemos alguna alteración. Si el tinnitus no se altera con la compresión y la torsión cervical, pensamos algo de origen arterial. Si el tinnitus disminuye, pensamos en algo de origen venoso, como dije anteriormente, en el HUM venoso o en la hipertensión intracraneana benigna. Cuando pensamos en algo de origen vascular, debemos solicitar angiotomografía o angioresonancia. Ya, si vemos en la otoscopia un tumor retrotimpánico, automáticamente indicamos examen de imagen como resonancia, tomografía, y ahí que vamos a encontrar probablemente un glomus, un paraganglioma, un golfo de la yugular alto o una carótida aberrante. Dentro de los zumbidos no rítmicos, estos son los zumbidos que dije anteriormente que son los constantes, que el paciente siempre lo escucha, no cambia de volumen, de intensidad, de ritmo, con ningún cambio ni posición del paciente. Puede tener causa otológica, de un 85 a un 96% de los pacientes van a presentar pérdida auditiva, y otras patologías otológicas asociadas pueden ser Meniere, otitis crónicas, otosclerosis, laberintitis recurrentes. Debemos descartar todo eso. Existen las causas metabólicas, alteración en el metabolismo de la glucosa, aumento de los triglicéridos. Hay una teoría que dice que niveles bajos de vitamina D y B12 pueden ser un factor desencadenante. Y como ya había mencionado anteriormente, alteraciones en el metabolismo del zinc, pero no está muy bien comprobado. Preguntarle al paciente, aquí vuelvo a lo importante que es una anamnesia y una historia clínica completa. Los medicamentos de uso continuo, ¿por qué? Porque hay medicamentos que como efecto secundario tienen el tinnitus. Aquí menciono algunos, los salicilatos, los antiinflamatorios no esteroideos, enalapril, algunos antidepresivos, quimioterápicos. Entonces, debemos conocer al paciente completamente para saber qué le vamos a decir y cómo lo podemos ayudar. Existen también causas neurológicas que pueden desarrollar el zumbido, la meningitis, tumores de aguloponto, como el neurinoma del acústico, por ejemplo, neurosífilis, ansiedad, depresión, algún trauma craneal y esclerosis múltiple. Y no olvidarnos de evaluar dentadura, oclusión dentaria, bruxismo, rigidez cervical, entre otras cosas. Yo de tratamiento solamente voy a mencionar de forma generalizada lo que existe ahora mismo, vamos a decirlo, en el mercado o en la conducta del día a día. El tratamiento para el tinnitus consiste en orientación, tratar las comorbilidades, la enfermedad de base, identificar factores agravantes, el uso, la indicación de uso de amplificación sonora, o sea, de los aparatitos, de terapia de sonido, tratamiento con medicamentos, que es algo inespecífico porque no tenemos una pastillita específica, y ahora existen otras opciones experimentales.
Este cuadro que puse aquí me llamó un poco la atención, es de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Habla de los diferentes tipos de tratamiento que el médico le ofrece al paciente. Y vemos que medicamentosa fue lo que predominó. Le sigue la adaptación de aparatitos de audición. Eso viene cambiando últimamente. O sea, últimamente han habido estudios que funcionan mucho las terapias musicales, el comportamiento, las terapias comportamentales. Déjenme ver. Entonces, la importancia de los audífonos es muy importante orientar al paciente sobre la importancia de mantener ese nervio activo, estimulado, y de cómo esto puede amenizar el tinnitus. Los audífonos actúan en la plasticidad neuronal, que es la responsable en generar los síntomas. Entonces, se dice que mientras más temprano iniciemos con el tratamiento, con la estimulación, vamos a tener mejores resultados porque se va a ver menos afectada la discriminación del paciente. Otra terapia que funciona bastante, la TRT, que es el Retraining Therapy, consiste en un sonido de forma inconsciente, de forma neutra, para que el paciente se olvide un poco de su sonido interno, se enfoque en lo que está en su ambiente y pueda tener una mejor calidad de sueño. Existen tratamientos medicamentosos en específico, como con antidepresivos, ginkgo biloba, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, reposición de vitamina D, pero esto va a depender de cada paciente. En muchos pacientes debemos hacer también una evaluación psiquiátrica o psicológica, porque los pacientes, muchos que presentan este síntoma, tienen un factor emocional, un factor psicológico bien entrelazado. Y ahora se está hablando mucho de la terapia cognitiva comportamental. Esta consiste en intercambiar pensamientos negativos por positivos. Esto asociado a música ha demostrado buenos resultados. Masajes, estiramiento, relajantes musculares, todo eso se ha integrado ahora porque se ha visto que existe, como ya mencioné anteriormente, factores emocionales asociados. Este es un artículo que fue publicado ahora en abril, hablando de la eficacia de cuando integramos música con terapia cognitiva comportamental, los buenos resultados que ha dado a las personas con tinnitus. Muchísimas gracias, estoy a la orden, y cualquier duda, después que terminemos, estamos aquí para responderles. No se escucha. No se escucha. Tengo rato hablando y no me había dado cuenta que el micrófono estaba apagado, pero esto sucede cuando es en vivo. Entonces, volviendo al tema, de verdad que estuvo muy buena tu revisión, Mabel. Gracias por recordarnos todas estas cosas, porque cuando los pacientes tienen... Edwin, ya estoy, disculpen. Cuando los pacientes tienen... ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Okay. Bueno, les decía que el tinnitus es una patología o un síntoma que nos preocupa a todos los otorrinos porque es algo que molesta realmente a los pacientes y que para nosotros es un reto porque muchas veces no sabemos dar respuesta y no sabemos, aunque hacemos muchos análisis, hacemos muchos estudios, nosotros no podemos decirle al paciente, mire, usted va a tener una cura. Y yo creo que esa es una de las situaciones peores que podemos vivir los médicos, porque el tú saber que el paciente tiene una condición, pero que tú no puedes hacer mucho para que esa condición mejore, pues nos limita bastante. Pero te agradezco por tu revisión, que estuvo bastante buena, y vamos a ver si luego aparecen cosas más esperanzadoras. En lo que presentamos a nuestro próximo invitado, vamos a darle las gracias a diferentes compañeros que tenemos desde países como Guatemala. Obviamente, como tenemos un invitado guatemalteco, tenemos una gran población guatemalteca también conectada. Tenemos también médicos que nos acompañan desde México.
Tenemos también algunos desde Estados Unidos y también vimos algunos doctores desde Argentina. Ahora vamos entonces a hablar, a presentar a nuestro próximo invitado, que es el doctor René Santiso. El doctor es guatemalteco, otorrinolaringólogo, el cual estudió en la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde se recibió de médico y luego también estudió medicina, cirugía general. Luego se va a México, donde en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, realiza su residencia en otorrinolaringología y luego también realiza allí un fellow en cirugía de cabeza y cuello. El doctor regresa a su país y luego también se mantiene yendo a distintos países como España, Colombia y haciendo diferentes cursos y fellows en áreas diferentes del quehacer de la otorrinolaringología, poniendo especial atención a las alergias y a la rinología. El doctor también le gusta la investigación y es profesor de la Universidad de San Carlos, del programa de otorrinolaringología que están presentando en un máster de otorrinolaringología que abrió en Guatemala hace unos años, y él es el coordinador de dicha residencia, de dicho programa. Entonces, el doctor Santiso nos va a hablar hoy de un tema controversial como es el tinnitus, y su tema se llama posverdad del tinnitus. Así que démosle la bienvenida al doctor y vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores, que son la gente de DINAFA y de Laboratorio Salvat, quienes amablemente nos pusieron en contacto con el doctor para que esta noche hable con nosotros sobre este interesante tema. Hola, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes aquí en Guatemala, buenas noches allá en Dominicana. Pues para mí realmente es un gusto y un honor estar compartiendo con ustedes, país hermano donde hemos estado aprendiendo y disfrutando en este camino del saber, y espero que ahora, compartiendo un poquito de la experiencia y las revisiones que hemos hecho sobre este tema tan polémico como es el tinnitus, vayamos aprendiendo un poquito más. La primera pregunta que me hicieron antes de comenzar la charla fue ¿por qué le puse la posverdad del tinnitus? La posverdad es un enfoque filosófico para que recapacitemos sobre lo que es la verdad de la ciencia y de los diagnósticos del tinnitus. Entonces, a lo largo de la presentación iremos haciendo algunas ampliaciones sobre estos conceptos y paradigmas. Por ejemplo, todos sabemos que no debemos de causar daño, pero eso no es suficiente. Tenemos que acompañar a nuestros pacientes hasta el final. Es el tetrafármaco que decía Epicuro hace más de 2600 años. Él decía que había que ayudar a curar el dolor o la enfermedad, ayudar a curar el dolor y el miedo a los dioses, al destino y a la muerte. Es decir, uno debe acompañar a su paciente hasta que se cura o hasta que se muere. Como decía un profesor, si se te muere un paciente, yo también soy cirujano, si te muere un paciente en sala de operaciones, tenés que ir al velorio y, si es posible, cargarlo en su entierro. Entonces, esa ampliación de conocimientos también tiene que ver con el acúfeno, porque tradicionalmente hemos dicho que es un síntoma, que es un signo, si es objetivo, si es subjetivo, si lo podemos oír como examinantes o solo lo oye el paciente, pero en realidad el conocimiento de la verdad de este síntoma o este signo se ha ido ampliando. Antes considerábamos que solamente era una ilusión, como pueden ver aquí en la pantalla, tratando de determinar los puntos negros que se esquivan al momento de fijar la vista, porque es la forma en que funciona nuestro cerebro. Y el tinnitus también es igual. Antes creíamos que la cóclea era el origen del tinnitus, pero ahora sabemos que se puede ir ampliando a lugares insospechados. Para poder abordar ese tema de una forma más práctica, vamos a presentar algunos casos. Por ejemplo, este caso es un caso que recogimos de la Universidad de Canadá, donde hay un paciente de 67 años de edad con un zumbido de oídos de 2 meses de evolución constante, agudo, no pulsátil, con poco dolor, hipoacusia bilateral. El acúfeno afecta la calidad de vida del paciente en el sueño y en el estado de ánimo. El paciente, como antecedente importante, es un policía. Por supuesto que está expuesto a sonidos fuertes, puede tener un trauma acústico. Entonces nosotros, como otorrinolaringólogos generales, necesitamos un protocolo. Entonces nos preguntamos cuál es el mejor protocolo. Y para esto tenemos que acudir a la historia para revisar también cómo ha cambiado estos paradigmas. Antes pensábamos que nuestros profesores tenían la verdad absoluta y pasamos de una concepción de medicina basada en experiencia
y en la opinión, nos dimos cuenta que había profesores que estaban un poquito sesgados o se podían equivocar como cualquier persona. Entonces consideramos que era prudente hacer unas guías de manejo. A partir de 1985 comenzamos con las guías basadas en evidencia. Pero ¿es eso suficiente? Tampoco es suficiente porque tuvimos que implementar otro tipo de conducta, la medicina de precisión y la medicina predictiva. Esa nos dice que tenemos que enfocar al paciente como un todo, de forma holística, no como un signo o como un signo. Tenemos que basarnos en lo que es la evidencia, la experiencia y la existencia de la mejor evidencia que tengamos a mano. Y para muestras un botón. Como medicina basada en la experiencia era la que se dictaba en el siglo XVI, había un cirujano que quitaba piedras de la cabeza para curar los dolores de cabeza. Posiblemente haya operado una miasis subcutánea, aquí le decimos colmoyote, no sé cómo le dirán en dominicana, pero es una miasis en el tejido celular y se le quitó el dolor de cabeza, sí. Pero ahora ya sabemos con el transcurso de los años que eso no es suficiente. Hay muchos dolores de cabeza que no tienen nada que ver con una miasis subcutánea. Sin embargo, ante la ignorancia, la desesperación, el temor, el miedo, la angustia, me dejo hacer lo que sea, que es lo que está pasando ahora con el COVID, que mucha gente está utilizando cosas que no deberían de utilizarse. Entonces, ante este panorama de protocolos de manejo, revisamos para esta presentación las guías de manejo americana, la europea, la china, la asiática, la canadiense y la alemana. Entre todas las que pudimos revisar, consideramos que las guías AFREPA, que son francesas de la Universidad de Toulouse, integran todo ese conocimiento en un saber personal y una empatía hacia el paciente. Por ejemplo, ellos recalcan mucho la importancia que el tinnitus es un signo o un síntoma de una enfermedad y por lo tanto debe ser correspondiente a una patología. Entonces, un solo tratamiento para esta patología no va a ser suficiente, porque cuántas infinidades de patologías mencionó Mabel, que estuvo muy bien su presentación, la felicito, me hizo un gran resumen que me va a facilitar las cosas. Entonces, lo que dice AFREPA es que tenemos que dividir el interrogatorio en tres principios fundamentales. Un interrogatorio con tiempo importante. No podemos ver a los pacientes en 5 minutos, de porque tenemos afuera 20 o 30, corramos con el paciente. Porque el tratamiento del tinnitus comienza desde que nos sentamos a escuchar al paciente. Ese es el primer paso al tratamiento de un acúfeno. Entonces, tenemos que dar el tiempo suficiente para poder absorber toda la información que el paciente nos va a dar, como decían nuestros cánones de la medicina cuando estudiamos medicina en la escuela hace varios años. Luego, digamos, el examen físico y nos vamos a ayudar de los informes. ¿Cómo sugieren ellos hacer la interrogatorio? En base a las características del acúfeno, como mencionó Mabel, a las circunstancias, los signos y los síntomas, la evolución y los factores que influyen. Esta presentación también está en las guías eFold Word del año pasado, las pueden bajar ahí sin ningún problema, y esto también me la piden y yo se las puedo mandar. Ellos insisten mucho en las características del acúfeno, si es unilateral, bilateral, o si es pulsante, como decía Mabel, agudo, crónico, intensidad que puede variar. Ese tipo de interrogatorio nos va a orientar un poquito más para poder determinar cuáles son las posibles causas. Entonces vamos a evaluar si hay un suceso traumático, si por ejemplo está separado, desempleado, está con el COVID ahora inmerso en este vorágine de información, o angustiado por el trabajo, o por la salud, que es lo más común ahora. Si está sometido al estrés, si tiene episodios infecciosos, hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, que hace la semana pasada platicamos de eso con unos colegas y había muchos casos de hipertiroidismos entre los colegas médicos en Guatemala. También ver si no hay algún tipo de tratamiento ototóxico que pudiera estar empeorando el cuadro. Como vemos, tenemos la historia clínica dirigida hacia el interrogatorio y tratar de evaluar los signos asociados importantes. Si el acúfeno va acompañado de sordera, si hay plenitud, hipersensibilidad, dolores, vértigo, o como decía Mabel, tipo de máquina de escribir o algún tipo de movimiento sincrónico o discrónico a la audición. También es importante ver qué factores influyen en el acúfeno. Si mejora con el ambiente, si se agrava con el ruido, si está relacionado con los movimientos de la cabeza, si afecta el sueño, el estrés o los medicamentos. Luego de esto es importante. Hace poco me preguntaba un residente de la maestría, ¿pasamos de la historia del examen clínico? No. En el tinnitus tenemos que hacer cuestionarios para evaluar la gravedad de la patología y para eso se recomiendan muchas encuestas. La principal es la THI, como mencionaba, y se puede acompañar también de unas evaluaciones que son el EVA. Eso nos va a orientar en un protocolo de manejo apropiado para ver si el paciente está en un estado catastrófico. Si un paciente realmente se puede suicidar
por una patología como esta, como vamos a ver a continuación. Luego podemos evaluar el dolor o la molestia de este tinnitus desde el punto de vista subjetivo del paciente, que la única forma es a través de una escala analógica visual. Hace un par de meses se reportó el tinnitus en una paciente con COVID, pero como sabemos que el COVID no afecta la vía neural per se, se supone que el tinnitus era causado por depresión o ansiedad. Entonces es importante determinar, como en este caso, una paciente de 45 años de edad con una otitis media y una neumonía por COVID. ¿Por qué era el tinnitus? Lo que tenemos que investigar. El COVID, la angustia, el miedo, la desesperación. Entonces tenemos que abordar la evaluación otológica a través de un microscopio, el examen de cabeza y cuello, como comentaba Mabel. Es un sinfín de patologías, los diagnósticos diferenciales. Podemos encontrar un glomus, un golfo de la yugular alto. Esta fue la primera cirugía que hice cuando regresé de México a Guatemala. Miren ese schwannoma, qué tamaño tiene. Aquí en Latinoamérica nosotros nos encontramos con patologías que en otras latitudes del mundo se asombran, pero ese es nuestro diario vivir, nuestra realidad. Tenemos que afrontar tumores como este del lado derecho, tumores de glomus, en fin, aquí hay una lista grandísima de patologías que no voy a volver a revisar, pero ustedes saben que tenemos que dirigir nuestra atención hacia la causa del zumbido. El zumbido es como la fiebre. La fiebre puede ser por una apendicitis aguda que necesitamos operar o puede ser por un catarro que no necesitamos hacer mayor cosa. Entonces depende del diagnóstico, el tratamiento que tenemos que dar, o cirugía o tratamiento médico. El acúfeno es igual. Tenemos que determinar cuáles son los acúfenos importantes para poderlos apartar y tratarlos adecuadamente y no dejar que esto progrese hacia un lugar catastrófico. Se recomienda, como decía Mabel, la evaluación audiométrica. Aquí está la fotografía de la paciente que les comenté con otitis media y tinnitus, y hacer una acúfenometría para poder determinar el lugar, la frecuencia y la intensidad del volumen del acúfeno. Como todos sabemos, cuando hay una lesión a nivel coclear, como pueden ver en esta corte de microscopía electrónica, va a repercutir sobre lo que causa a nivel cerebral. En el caso del paciente de Canadá que les decía, todo orienta que tenga una presbiacusia o una exposición al ruido por ser un policía. Entonces, lógicamente, va a tener una cocleopatía. La cocleopatía se va a manifestar en la corteza cerebral. Y según los estudios de Ramachandra y de Gazzaniga, hay una neuroplastía que conecta las áreas que no están siendo utilizadas por otras áreas y teóricamente se produce ahí el sonido. Pero ahora sabemos que está en todos lados, en la cóclea, en el tallo, en el bulbo, en el tálamo, en la corteza, en el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la percepción. Los estudios de Subhash y de Norena en el 79 y 2015 nos demostraron que había una emisión de ondas electromagnéticas a nivel del tallo. Pero ahora sabemos a través de los estudios de neuroimagen y otros estudios más avanzados que toda la corteza, la parte interna del cerebro se activan simultáneamente. Desde el momento en que se activa la cóclea, se activa también el hipotálamo, también se activa el hipocampo y todo el sistema límbico. Como vemos en esta diapositiva, aquí pueden ver cómo se activan las neuronas simultáneamente en diferentes áreas de la corteza cerebral. Y si sabemos que está formado por conectoma, significa que todo el entramado nervioso del sistema nervioso central y periférico está conectado y viaja más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos tener una simultaneidad de sonido en diferentes áreas cerebrales. Y son los nuevos conceptos y los nuevos paradigmas que tenemos que ir aprendiendo para tratar apropiadamente a nuestros pacientes. Aquí pueden ver en esta imagen cómo se activa el área 41 y 42 de Brodmann, la área de Hitch, pero también se activan otras áreas en rojo, miren. El área de Broca, el área de Wernicke, el área del hipotálamo, del hipocampo, la corteza cingulada anterior, para hipocampo, la ínsula, la amígdala. Es un conjunto de emisiones electromagnéticas como que fuera una orquesta sinfónica con una melodía que es agradable al oído. Si esta melodía no es así, puede ser una convulsión. Es una forma de entender prácticamente cómo se percibe la sensación. Lo interesante es que cuando el sistema auditivo se conecta a la amígdala y al hipocampo, comienza a surgir un circuito que puede quedar un reflejo condicionado. Y si eso lo aunamos al eje hipotálamo, hipófisis adrenal, va a subir el cortisol. Entonces un sonido lo habituamos y nos va a causar malestar. Esto entra en un círculo vicioso que nos puede llevar a la desesperación. Por eso es que hacemos una habituación del lenguaje, un reflejo condicionado de las palabras. Nuestro primer reflejo condicionado son las palabras, que accionamos dependiendo de la palabra y así reacciona nuestro cerebro y nuestras emociones. Hay palabras que nos van a causar una emoción positiva y palabras que nos van a causar una emoción negativa, como no te quiero. Y sin necesidad de una expresión corporal nos pueden herir sustancialmente. Y esos son reflejos condicionados que se van provocando a nivel cerebral.
Antes creíamos que la memoria estaba metida solamente en un cuadrito, en una cajita. Ahora sabemos que no. Gracias a los estudios de Eric Kahn, del Premio Nobel de Medicina en el 2000, se determinó que todo el circuito cerebral, incluido el hipocampo, tiene la memoria espaciotemporal, semántica, numérica, la conocida antiguamente como de corto a largo plazo, está inmiscuida en una serie de memorias. No es solo una memoria, son muchas memorias en diferentes lugares y que no están en ningún lugar a la vez. Por eso es que se llama un principio, y quieren verlo, dice, desde el punto de vista cuántico, pero es una relatividad intermedia de los circuitos cerebrales. También a nivel del sueño también es importante el sonido, porque nos sirve para guardar las memorias, ordenarlas, clasificarlas y etiquetarlas. Y el reflejo del sonido en el cerebro reacciona al cambio. Por eso cuando estamos dormidos frente a la televisión y apagan el televisor, tenemos menos ruido, pero nos despertamos inmediatamente porque hay un cambio en los sonidos. Es una alerta que el cerebro nos sirve para eso. Y así como emite ondas electromagnéticas a nivel cerebral, también recibe las ondas electromagnéticas. Y eso que escuchan ahí es el ruido blanco, que es la sumatoria de todas las frecuencias, fundamentalmente la teta y la alfa, que es cuando entramos del sueño a la actividad de alerta. Y en ese periodo de transición es cuando tenemos y surgen las ideas maravillosas, como el descubrimiento de la molécula de benceno, como la evolución de Wallace, como la teoría de la física atómica de Bohr, la tabla periódica de Mendeleev, le vino en un momento en la madrugada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en un estado entre consciente e inconsciente, emite ondas teta, y eso surgen las grandes ideas. Gracias a los avances de la imagen y la imagenología, podemos ver una despolarización de la membrana en la parte superior izquierda. Miren cómo funciona. Todo el sistema bioquímico, eléctrico, a nivel de la sinapsis, se ve ahora tridimensionalmente una representación. Y cuando vemos el cerebro de un ratón, vemos cómo todas las partes se activan simultáneamente, porque hay una conexión intrínseca en todo el sistema cerebral. Entonces ya no es una parte o la otra, o aprendiendo de memoria las diferentes vías y rutas de la transmisión del sonido. No, ya es un todo. Entonces así comencemos a entender cómo funciona el cerebro. Y lo interesante de estas teorías es que sabemos que a través de los circuitos cerebrales y los conectomas, que son redes neurológicas complejas que van del lóbulo frontal a la punta del pie, si quieren, nos pueden servir para determinar cómo ayudar a nuestros pacientes con acúfeno. Por ejemplo, para resumir en pocas palabras, hay dos sistemas fundamentales a nivel cerebral. Uno por default, que es con el que venimos y nacemos, que es el intuitivo y el emocional, a través del cual pudimos evolucionar. Y un sistema racional que es orientado a tareas que nos sirve para enfocarnos. Pero algo interesante, estos sistemas que solo pueden funcionar o el uno o el otro. Por eso cuando nos casamos emocionados no estamos razonando. Y cuando razonamos ya es tarde. Entonces tenemos que aprender a utilizar y desconectar la parte emocional para volver a activar la parte racional o la parte orientada a tareas. O el conectoma o el sistema neurológico orientado a tareas, que es como funcionan los dos sistemas. Es importante que se lo graben porque es lo que nos va a servir para encontrarle una forma de tratar a nuestros pacientes con estas enfermedades. 89.000 millones de neuronas hay en el cerebro. Y de cada sinapsis de esas 89.000 millones, hay 20.000 conexiones sinápticas. Entonces, hagan la cuenta. Lo interesante de estos estudios recientes es que nos influye a considerar que podemos moldear nuestro cerebro. Y para eso hay un estudio muy interesante de la doctora Maguire, que fue publicado en el año 2000, donde estudió a los taxistas de Londres que tenían que utilizar el hipocampo para memorizar. Y como utilizaban el hipocampo, entonces hipertrofiaron, por decir alguna palabra, el hipocampo. ¿Qué significa eso? Que la relación de la mente con el cerebro modula la mente al cerebro y podemos apagar o conectar diferentes áreas cerebrales conforme vayamos ejecutando algunos pensamientos o habilidades mentales. Ahora con el COVID estamos viendo que el 80% de la población tiene algún tipo de estrés o depresión, ansiedad o angustia. Y ese tipo de depresión, ansiedad o angustia tiene que ver con el tinnitus. Entonces mucha gente está manifestando ahora o empeorando los cuadros de tinnitus. En la ciudad de Bari, al norte de Italia, en este estudio publicado hace un par de meses, el mes pasado, se determinó que se había empeorado los cuadros de tinnitus. Entonces tenemos que curar el tinnitus y no curarlo más que ayudar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Acompañándolo en su malestar. Si a eso sumamos que los pacientes con coronavirus tienen una afección de hiposmia, anosmia, digeusia o ageusia, esto empeora la calidad de vida de los pacientes y los puede someter a una afección aún mayor. Sabemos que no es por una lesión a nivel neural, gracias a Dios, porque se puede recuperar la olfacción después de un par de meses. Como vemos, la irritabilidad nos lleva al insomnio y el insomnio nos lleva a la depresión.
¿Y hasta dónde pueden llegar este tipo de situaciones? Este paciente de 53 años de edad en Inglaterra consultó por un acúfeno y una hipoacusia después de un concierto de rock. Era bombero. Desesperado y angustiado, comenzó a visitar diferentes otorrinos. Lo que le dictaron fue lo que dice la guía de manejo de la Academia Americana y las guías de manejo recién publicadas en marzo del 2020, inglesas. Y prácticamente lo que dicen ahí es que la terapia cognitiva comportamental puede ser una recomendación y la terapia de sonido es una opción. Pero realmente, como sabemos todos, un tratamiento específico no hay. Si le dicen eso a un paciente y lo mandan con el psicólogo, lo más seguro es que no vaya a ir. Lo que pasó con este paciente fue que 12 semanas después de su diagnóstico se suicidó. Y lo que decía su esposa era esto: parece haber una reacción instintiva por parte de los médicos de que simplemente debe de seguir adelante y tratar de vivir con él. Ese es un reto hacia nuestro conocimiento como médicos. Tenemos que acompañar, como decía Epicuro, y su tetrafármaco. Aquí en Guatemala, el día de ayer, un paciente se suicidó en el Seguro Social. Se cree que tenía un acúfeno, que estaba deprimido, angustiado, preocupado, y saber qué cosas más pasaron por su cabeza, y se suicidó ayer. Estudios recientes han publicado series de suicidios por tinnitus. Tenemos que ser reales y entrar en el conocimiento y aceptar el riesgo con esos pacientes y acompañarlos, porque no somos dioses tampoco, pero podemos acompañarlos y tratar de evitar que entren en este círculo vicioso, en el eterno retorno de Nietzsche. Decía él que aunque el sonido sea producido a nivel coclear, subcortical o cortical, y esto se asocia al sistema límbico, produce ansiedad, angustias, desesperación. Hay que romper ese ciclo. Entonces la pregunta es, ¿cómo rompemos el ciclo? Cuando ustedes prenden un ventilador cerca de ustedes, después de unos momentos, sencillamente el ventilador ya no lo escuchan. ¿Por qué pasa eso? Porque el cerebro determina el cambio de sonido, como dijimos al principio, pero conforme se da cuenta de que ese sonido no representa ningún tipo de riesgo o peligro, sencillamente el mismo cerebro le va apagando volumen a la corteza. Entonces se va a comenzar a apagar la corteza aunque el sonido siga ahí. Y el sonido sigue ahí, pero ustedes no lo escuchan. Esa es la capacidad de la neuroplastía cerebral. Esa es la capacidad de los sistemas de los conectomas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar aquellos acúfenos que tengan un riesgo de muerte. La sordera, acúfeno con sordera inmediata, con vértigos, con comorbilidades psiquiátricas. Es fácil detectarlo. Bueno, conforme uno va aprendiendo, con cefaleas, incluso con los componentes somatosensoriales que pueden llevar a una disfunción grave de los pacientes. En esta imagen pueden ver cómo en el lado normal se produce un sonido cuando escuchamos el sonido en el núcleo coclear dorsal. Y cuando ven tinnitus, mire cómo se manifiesta. Es ostensiblemente mayor. Esto causa mucha irritación a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratarlo con medicinas y con especialistas. Este tipo de guía nos sugiere que hagamos un equipo multidisciplinario. Un otorrino, un psicólogo y un audiólogo y un otoneurólogo. Para tratar la manera de formar un equipo para ayudar y acompañar al paciente en su malestar. Entonces, si a este paciente le dejamos algún tipo de antiinflamatorios o miorrelajantes o le damos hipnosis o toxina botulínica o lo que ustedes quieran, pero no tratamos la causa, que es el miedo al COVID, se va a aliviar y va a volver a recaer. Va a comenzar a ir de un otorrino a otro y se va a desesperar. Entonces tenemos que explicarle al paciente las posibilidades, los diagnósticos, la forma en que estamos pensando. Gracias a esa neuroplasticidad cerebral sabemos hoy que si nos enfocamos en algo, desconectamos la red por default. La red emocional se puede desconectar sí y solo sí si ustedes activan la red orientada a tareas. ¿En qué se pueden orientar o enfocar? En lo que quieran. En la respiración, en la oración, en la contemplación, en relajarse o sencillamente en los movimientos oculares. Si ustedes se fijan en los movimientos oculares y tienen un recuerdo y una memoria, por ejemplo, de la explosión que pasó ayer en Beirut, acompañado del COVID, entonces van a comenzar a apagar el sistema límbico, van a apagar la amígdala y eso los va a ayudar a por lo menos tranquilizarse. No es que vayan a cambiar la realidad no la van a cambiar, pero la forma en que interpretan la realidad sí lo van a cambiar. Y se llama el EMDR, movimiento ocular con desfluorización y reprogramación. Básicamente también se está usando para el COVID y también se usa para el tinnitus. Entonces es cuestión de ejercitarse. Y como sé que no lo van a creer, lo que deben de hacer es tratar la manera de practicar en ustedes primero para que puedan compartir su propia experiencia. Por tanto, los invito a que hagan una investigación, sean pragmáticos en el sentido de aprender. La neuroplasticidad, la hipnosis y el sonido. Fíjense que hicieron un estudio en 1953. Agarraron 90 pacientes y los metieron en una cámara sonoamortiguada, que no había ningún tipo de sonido. Y les dijeron que cuando escucharan un sonido, apretaran un botón.
y no mandaron ningún sonido. Y 94 pacientes de 100 apacharon el botón. ¿Qué significa eso? Que su mente activó un momento alguna parte de la corteza o el sistema intrínseco del tallo y el paciente escuchó el sonido. ¿Por qué? Porque la mente puede moldear el cerebro. Fíjense, cuando hacemos una desconexión de la red neuronal automática, la red neuronal por default, y activamos la red orientada a tareas, miren el cambio en cuanto a la actividad. ¿Por qué? Porque nos enfocamos. Y si nos enfocamos, somos capaces de apagar todo lo demás, lo que sucede con la imagen que les pasé primero. Este sistema automático innato y evolutivo nos sirvió para cazar, para cosechar y para salir huyendo del tigre. Y esa nos servía cuando llegábamos a la cueva y podíamos ver las estrellas, podíamos ver el mar, podíamos ver el fuego. Cuando vemos una fogata y nos concentramos en una actividad orientada a tareas, al ver la fogata nos vamos a relajar. Esos sistemas son naturales en el cuerpo humano y los utilizamos innatamente y no nos damos cuenta. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esos sistemas para activarlo. Porque si nos llega una paciente con un acúfeno desesperada gritándonos así, sepan que en Salvador supe de pacientes que habían matado al otorrino y se habían suicidado después por una laringectomía que no le explicaron qué es lo que iban a hacer y por un acúfeno. Entonces pueden llegar a ser catastróficos. Realmente es muy delicado. La Asociación Británica de Tinnitus ha recomendado la hipnoterapia para algunos pacientes. Un 80% son susceptibles. Y también ha impulsado los trabajos de investigación, que fue lo que nosotros quisimos hacer. Pero como somos algo desesperados, no quisimos trabajar con el tinnitus, no quisimos trabajar con una cirugía. Ver si realmente podíamos apagar la corteza cingulada anterior para que el paciente se pudiera operar con hipnosis. Hipnosis, entre comillas, es una mala palabra en el sentido que ya está estigmatizada. Y si les digo hipnosis, van a decir que no creen en eso, pero mejor piensen así. Es una actividad enfocada a una tarea, a la tarea que sea respiración o imaginación. Aquí van a ver un paciente que operé de hipnosis, con hipnosis. Miren la masa que vamos a extraer aquí. Y con los instrumentos metidos en la nariz, platicándole, tratando de traer a luz algunos recuerdos importantes. Y a través de ese tipo de orientación a una tarea, podemos sacar tumores como estos, que es un pólipo antrocoanal por la boca, con la paciente colaborando sin sangrado. Los pacientes sangran menos. Como sé que no lo creen, practíquenlo. Nosotros llevamos 38 pacientes y hemos logrado disminuir hasta un 60% el dolor. Le ponemos anestesia local con tetracaína y anestesia local más hipnosugestión. Los libros de la Academia de Oxford son los mejores para que puedan orientarse en ese aspecto. Como pueden ver, tenemos que buscar el acúfeno, fundamentalmente si está asociado con sordera para poder aplicar esta metazona intratimpánica. Si es pulsátil, derivarlo a un vascular o nosotros investigar un problema cardiovascular. Si es traumático, orientarlo a una hiperacusia y sobre todo esto que dice la FREPA. Miren, consejos directivos es acompañar al paciente desde que llega, escuchándolo durante largo periodo de tiempo para que se tranquilice. Explicar las bases fisiológicas de la enfermedad, explicar lo que sabemos, lo que no sabemos, para que ellos sepan qué situación nos encontramos, pero sobre todo expliquémosles que los vamos a acompañar en las buenas y en las malas. La empatía es fundamental. Los libros de Mihaly Csikszentmihalyi y la doctora Lisa Feldman se los recomiendo para que lo lean y puedan encontrarle más sentido a la empatía y al control de la emoción. Quitar esas creencias falsas de que me voy a morir, de que su niño tiene un tumor. Bueno, tiene un tumor hay que operarlo, ¿va? Pero si uno ya descarta que no tiene un tumor, hay que explicarle que no tiene un tumor. Y sobre todo focalizar la atención. Focalizar la atención es activar la red neuronal orientada a tareas. Por lo tanto, tenemos que aprender a orientar primero nosotros para luego poder enseñar a nuestros pacientes qué es lo que tienen que hacer. Al policía de Canadá les recomendaron entre el tratamiento unos cambios en su dieta, una protección auditiva con entornos para evitar entornos ruidosos, evitarlos y generar ruido blanco. Como les decía, el ruido blanco son una suma de frecuencias, incluidas la teta, la beta y la alfa, que nos va a ayudar a relajarnos. Entonces, quitar todos los alimentos que puedan influirnos y debemos de tratar al paciente holísticamente desde el punto de vista genético, epigenético y sintomático. Quiero decirles que en melatonina se está usando ahorita para el tratamiento del COVID. No es para matar el COVID, es para ayudar a que el paciente se relaje y se pueda controlar. Por ejemplo, en este estudio, vieron que los blancos, los latinos y los nativos americanos tenían más incidencia de mortalidad con el COVID. ¿Por qué? Por la obesidad. El obeso está mal alimentado, le falta vitaminas, le falta zinc, le falta vitamina D, no se asolea, está en reposo en su casa. Y aparte, si tienen diabetes, hipertensión, cardiopatía o neumopatía, va a ser peor. Entonces, sí tenemos que ver eso.
¿Y cómo podemos comprobar que la epigenética cambia la genética? Es otro paradigma. Hay un estudio muy interesante en el cual se agarraron unas ratas que tenían el Ken agouti. El Ken agouti aumenta el peso, o sea, las ratas se ponen gordas, hipertensas, diabéticas y amarillas. Conforme comenzamos a alimentarlas con ácido fólico, vitamina D, colina y betina, las camadas van mejorando hasta que en la cuarta o quinta camada la rata ya es de aspecto normal. Se le quita la diabetes, se le quita la presión, se le quita lo amarillo, se le quita lo obeso. Entonces la alimentación es un factor epigenético que modela los factores genéticos y endotípicos de los pacientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener atención, incluso en el COVID también. Ya saben ustedes que si ustedes tuvieron una infección por un coronavirus similar al COVID en un año para atrás, su genotipo va a estar preparado y su endotipo para prepararse contra el COVID. Entonces, si sus familiares más o menos tienen una incidencia similar, su familia se va a salvar o su familia se va a arriesgar más en esta enfermedad. Generalmente se está investigando mucho tipo de información, porque estoy metido en un programa de plasma convaleciente y estamos investigando eso y realmente es algo que pronto vamos a poder descubrir, bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces también tenemos que la genética también influye en el tinnitus. En este estudio de Suecia, más de 70,000 gemelos se investigaron y había factores y predisposición genética para el desarrollo de algunas formas de tinnitus. Ya sabemos que es un síntoma que tiene muchas enfermedades, igual que los biomarcadores, igual que el COVID, igual que los infartos, igual que la diabetes. Tenemos que incentivar a nuestros pacientes a que hagan ejercicio, que caminen, a que dancen, a que hagan yoga, técnicas de relajación o sencillamente escuchen música. La principal forma de poder enfocarse en una tarea, la más fácil de todas las que he revisado yo, es cerrar los ojos y poner atención consciente a la respiración. Hagan eso durante 5 minutos y a los 21 días van a tener remodelado un circuito cerebral y una habituación para relajarse. Háganlo, practíquenlo, no me crean, y van a ver las características que uno puede adquirir. Y aquí les dejo algunas referencias bibliográficas de libros que he leído referente a este tipo de estímulo cerebral y cómo puede ayudarlos a ayudar a sus pacientes, que esa es la finalidad última, que aprendamos nosotros para ayudar a nuestros pacientes y poder ayudarlos a controlar no solamente el COVID, no que la neuroplasticidad cerebral. En ese estudio se evaluó el mindfulness, que no es más que la respiración consciente por 5 minutos, y eso a los 21 días y hasta los 3 meses hace unos cambios de la estructura cerebral. Se hipertrofia la corteza y la materia gris. Lo pueden investigar, no me crean, yo solo les voy a dejar aquí la duda. Es importante también hacer algún tipo de modificaciones, evitar los sonidos, evitar el silencio, acompañar de sonidos ambientales, evitar la sobreexposición al ruido y usar los enmascaradores más bajos que el zumbido. ¿Y sirve realmente los suplementos vitamínicos o es un efecto placebo? ¿Saben ustedes de dónde surgió el efecto placebo? Fíjense que en 1955 el doctor Becker había curado y operado pacientes de traumas por explosiones y heridas de fuego durante la Segunda Guerra Mundial. Y como se le acabó la morfina, comenzó a inyectar solución salina y vio que se comportaban igual que los que les había aplicado morfina. Entonces comenzó a promulgar sus estudios y a sugerir que todos los estudios se hicieran controlados con placebo para evitar ese sesgo cognitivo. ¿Pero qué es el placebo? ¿Produce algo en el cerebro? Sí, lo modula también. Lo que les estaba diciendo, la neuroplasticidad cerebral también produce circuitos fisiológicos y neurotransmisores, a tal grado que se ha podido establecer que si a alguien le ponemos un analgésico que es solución salina, que es un placebo, y se alivia, es porque secretó morfina y endorfinas a nivel cerebral. Y si le ponemos naloxone que bloquea los opiáceos, entonces le vuelve el dolor. ¿Qué significa eso? Que la mente hizo que se produjeran endorfinas a nivel cerebral. Entonces, que la mente modula químicamente también el cerebro. Entonces, el placebo también sirve. Entonces, ahora surgen las dudas, ¿verdad? Todos esos tratamientos que están dejando ahora para el COVID, ¿será que realmente no sirven para nada o les sirve como efecto placebo? Entonces, la pregunta es, ¿puedo dejar yo un efecto placebo diciendo que es un efecto placebo? Sí, hay estudios con eso y también han demostrado que son efectivos si ustedes se toman el tiempo suficiente como para explicarle qué es un efecto placebo y cómo le va a producir endorfinas a nivel cerebral. El doctor Curet, ya para terminar, el doctor Reutemann hicieron una revisión actualizada hace como 15 días, donde se enfocaron en los neurotransmisores y en el bloqueo del glutamato, los receptores NMDA y el AMPA y los canales de calcio y sodio para poder establecerla y romper la neurotransmisión del sonido. Pero eso tiene cierto grado de duda para mí, desde mi perspectiva, porque como les he dicho, el zumbido puede ser que no tengan nada malo en el cerebro y lo pueden oír, solamente con pensarlo. Entonces, ¿piensan ustedes que una medicina los va a curar de un tinnitus?
Yo creo que no. Tal vez algún tipo de tinnitus sí, pero no todos, porque son diferentes patologías. Bueno, en esta revisión, el doctor Curet lo que hizo fue investigar todos los vasodilatadores como ginkgo biloba, la trimetazidina, la betistina, la sinalicina, la nifedipina, y pudo observar que no había mayores beneficios. Los nootrópicos como el piracetam era controvertido y la carbamazepina servía cuando había un acúfeno relacionado con una anomalía de la cerebral anterior. Prácticamente también se ha logrado utilizar estudios con bloqueo de la possinapsis con gabapentina, que fue negativo, la pregabalina fue negativo. Se está estudiando actualmente la capromsato, la mexane y la gaciclinida, y realmente, según información de los investigadores de Francia que hemos platicado, dicen que no han tenido los resultados que ellos quisieran. Lo que estamos hablando es que realmente no va a haber una medicina mágica que lo vaya a curar de todos los tinnitus. ¿Por qué? Porque el tinnitus es un síntoma de muchas enfermedades y no pueden curar muchas enfermedades con una pastilla. Tenemos que entrar a encontrar la causa. La melatonina va a ayudarnos, pero a mejorar el sueño. Si mejoramos el sueño, pues se puede tranquilizar, se puede relajar y él mismo se te va a ir bajando volumen al zumbido. Igual que los antidepresivos tricíclicos. Si usted tiene un paciente deprimido, tiene antidepresivos tricíclicos, si no se va a matar. Entonces, al bloquear la recepción de la serotonina, se va a sentir mejor químicamente en lo que él logra bajarle el volumen al ventilador. Igual que la alprazolam y clonazepam, solamente va a ayudar en forma indirecta a que los pacientes se puedan mejorar. Es interesante porque la melatonina, dice el estudio de las guías europeas que salió el año pasado, que puede ayudar potencialmente a algunos pacientes con tinnitus, pero no a todos. Lo mismo que las guías canadienses, las guías alemanas y otro tipo de guías que han sugerido que algunos pacientes se pueden mejorar con este tipo de medicamentos. Incluso los chinos, ¿va? Los chinos dicen, sus guías dicen que ellos tienen 5,000 años de estar utilizando los medicamentos y suplementos alimenticios y que les está funcionando. Pero que todas las guías occidentales dicen que no. Pero que ellos han visto que tienen un efecto positivo en algunos tipos de pacientes, por lo cual recomiendan utilizarlo en algún tipo de pacientes. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la fisiopatología del tinnitus, así va a ser. Y como dice las guías, la Academia Journal Americano de Audiología, que el uso de suplementos dietéticos como ginkgo biloba, magnesio, melatonina, etcétera, pueden ayudar al dormir a los pacientes y puede dar un resultado positivo en ciertos grupos de personas. Ese estudio que fue realizado en la región de Aragón y Cataluña, investigaron 450 pacientes con audiobit y realmente lo que lograron encontrar al aplicarles una escala de calidad de tinnitus y una escala lógica visual fue que efectivamente tenían una mejoría fundamentalmente ¿en qué? En el sueño. Pudieron ver que más del 70% de los pacientes mejoraban en calidad de sueño, un 30 y pico por ciento mejoraron en su calidad de vida y un 34% bajaron su intensidad de tinnitus. Prácticamente este tipo de medicamentos, como la solución de magnesio, ginkgo biloba y melatonina, puede ser una alternativa para cierto grupo de pacientes que lo logren necesitar y no tengan otras patologías que nos puedan contravenir la práctica. De la teoría a la práctica le puse esta diapositiva porque a pesar que las guías dicen que no recomiendan mucho los tratamientos farmacológicos, más del 80% en Guatemala los otorrinos dejan tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque si no dejan tratamiento farmacológico, me dicen que ellos se van a ir con otro paciente, con otro colega que le va a dar medicina y se van a sentir mejor. Ya sea que les beneficie o no, ellos sugieren utilizarlos. Entonces, ¿el placebo para quién es? ¿Para el médico o para el paciente? O se lo digo, o miro si tiene un déficit nutricional, si es un grupo poblacional en riesgo, los desnutridos, los obesos, los hipertensos, los que están mal alimentados. Y ya para terminar, se está utilizando la melatonina como profilaxis para el coronavirus. Está usando en 450 participantes en Madrid, España. ¿Para qué? ¿Para curar coronavirus? Lo dudo, no. ¿Sirve para qué? Para tratar de que el paciente o el médico que está en primera línea o la enfermera puedan dormir un poquito mejor. Entonces es importante tratar de usarla. En resumen, los tinnitus graves tenemos que tratarlos con consejos directivos, con esquemas explicativos, con bases psicológicas y enriquecimiento sonoro del medio ambiente. Y los tinnitus que son muy altos, muy graves, terapia de sonido con audífonos, ruido blanco, principios de terapia de arreglamiento del tinnitus y amplificación. Siempre acompañar al paciente con terapia cognitiva comportamental que tiende a relativizar los síntomas y las consecuencias, a buscar automatismos que la provocan y elaborar procedimientos de adaptación y prevención. Y también la terapia de reentrenamiento del tinnitus, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de ruido de fondo para que el paciente tenga menos constante y sea más fácil su recuperación.
que prácticamente es poner sonidos. Para eso podemos utilizar una serie de procedimientos a nivel de teléfonos celulares, que le podemos bajar la información y ponerla ahí, que se puede usar como sea. Entonces, cuando sea con hiperacusia, se puede usar sofrología, terapia cognitiva conductual, y si hay estrés, también la sofrología y la terapia cognitiva conductual como acompañamiento. Siempre, aunque el tinnitus esté aquí representado como una espada, lo importante es que el paciente perciba el tinnitus y poco a poco le vaya bajando el sonido con reflejos condicionados tipo Pavlov para que no se vuelva irritante ante el sonido y poco a poco lo vaya disminuyendo. Como conclusión, hacer un interrogatorio estructurado en 5 puntos claves, hacer un examen clínico completo y una evaluación audiológica, con las medidas de evaluación de los diferentes tipos de instrumentos. Nuestro paciente de Canadá se le dio sus tratamientos y recuperó su calidad de vida, aunque no se le quitó el tinnitus. ¿Qué nos dice y nos enseña este caso? Que lo importante es que el paciente aprenda a vivir con su tinnitus, pero acompañado de nosotros, del psicólogo y del audiólogo de la mano, para que entienda que ese tinnitus no lo va a matar, pero que hay técnicas que lo pueden ayudar. Si le damos ese tipo de seguridad en cuanto al apoyo, vamos a practicar lo que decía Epicuro, el tetrafármaco, que es acompañar al paciente en su dolor, en el miedo a la muerte, en el miedo al destino y en el miedo a Dios. En pocas palabras, compañero hasta el final, hasta la cura o hasta la muerte. Quiero dedicar esta presentación a todos nuestros compañeros dominicanos y guatemaltecos chapines que han fallecido en esta catastrófica enfermedad que se llama COVID, a lo que les dedico esta presentación. Así que les quiero agradecer mucho su atención, quiero agradecer a Mabel, quiero agradecerle a Pamela, al grupo de Salvat, INAFA y a todo el equipo que nos apoyaron con el Audiobit para poder llegar a ustedes y estrechar nuestros brazos de amistad, solidaridad, compañerismo y hermandad. Muchas gracias. Bueno, de verdad, doctor, que estuvo excelente su presentación. Nos da un enfoque diferente de cómo debemos abordar al paciente, porque sí, muy bien, muchas veces utilizamos medicamentos y el uso del ginkgo biloba, por ejemplo, ya tiene muchos años tratándose, la musicoterapia, que mucha gente lo ve como algo alternativo, pero sí se había utilizado, pero a veces no nos vamos a la parte psicológica y no nos damos cuenta que el apoyo psicológico puede hacer un cambio real en estos pacientes y que ayudar a que el paciente se autocontrole, se autoconozca, que haga técnicas de relajación puede ser un factor bastante importante porque puede cambiar la, vamos a decir, percepción del paciente en cuanto a sus síntomas y puede darle un poquito de esperanza. Además, me gustó mucho todo lo que usted habló sobre el sueño y los aportes que hace la melatonina, porque sí es verdad, cuando un paciente no puede dormir con el tinnitus, pues esto todo va alterando aún más su sistema completo, las hormonas se van a descontrolar, el cortisol va a subir, va a aumentar el estrés y entonces quizá todo esto puede influir en que se presenten estos casos donde llegan incluso algunos pacientes hasta el suicidio. Vamos entonces a llamar a nuestra compañera Mabel Kelly, que también al igual que usted hizo una excelente conferencia y vamos a pasar a las preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas, queremos agradecer, señores, la asistencia de tanta gente linda de diferentes partes de aquí de América, donde tenemos muchos compañeros de Guatemala, del doctor, también tenemos personas que nos acompañan desde México, vemos también desde Argentina y desde Estados Unidos. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta que la hace la doctora Francina Toribio y luego de felicitarles, les pregunta que si tienen experiencia con una mejoría importante de los pacientes con el uso del ginkgo biloba. Pueden contestar los dos. Por favor, doctora. Gracias. Inicia tú, Mabel. Bueno, en lo que vi en mi información, realmente de un 30 a un 50% de los pacientes referían ligera mejoría con el extracto de ginkgo biloba. Nosotros recomendábamos el uso del Teboní y Tanacam, que es el extracto de ginkgo biloba 761. Se dice que este es de mejor calidad y que inicia la terapia con de 80 a 120 miligramos por día en 3 dosis, en un tratamiento de mínimo 8 semanas hasta 12 semanas. Pasando ese tiempo, si el paciente no presenta ningún tipo de mejoría, entonces vemos que no le va a funcionar. Debemos tomar en consideración cada caso como separado, porque sabemos que esto es un antiagregante. Si el paciente tiene algún factor cardiovascular
que pudiera potencializar si toma algún antiagregante. Esto hay que tomarlo en consideración. Y una de las teorías es que el ginkgo biloba, por ser un hemorreológico, ayuda a lo que es el flujo sanguíneo, mejorando el flujo también en el oído interno, disminuyendo esta percepción de este sonido. Y realmente la experiencia fue de un 30 a un 50%. Es como alguna alternativa, como uno dice. Uno usa todo lo que uno tiene en la mano para ver si puede lograr algo, conseguir algo. Okay. ¿Y usted, doctor Santizo, tiene algún tipo de experiencia con el ginkgo biloba? Sí, lo hemos utilizado en algunas ocasiones, dependiendo del paciente, tratamos de individualizar, pero hay que tener algo que tener en cuenta muy importante, es los efectos secundarios a largo plazo. El paciente tiene antecedentes de Parkinson, un tipo de enfermedad cerebral de este tipo, hay que tener mucho cuidado porque puede exacerbarlo después del uso prolongado. Estamos hablando de 3 a 6 meses después. Y realmente también indicar al paciente que cuando va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, como bien dice la doctora, puede ser que contravenga el procedimiento, hay que suspenderlo para poderlo operar. En realidad lo dejamos prácticamente como un inductor del sueño, como facilitador del sueño. Realmente que una medicina cure el tinnitus, como hemos comentado a lo largo de las charlas, es difícil. Yo todos los estudios que he podido revisar, no hay ninguno que diga, bueno, ese medicamento arriba del 50%, 80% va a quitar el tinnitus. No, no hay. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la sintomatología asociada al tinnitus, que puede ser el origen. El insomnio, la ansiedad, la angustia, el estrés. Si no corregimos eso, le podemos dar medicamentos durante largos periodos de tiempo, pero el paciente no va a mejorar. Tenemos que hacerlos entender que el tinnitus es un síntoma o un signo, dependiendo de si es objetivo o subjetivo. Y nosotros vamos a acompañarlos durante ese proceso de investigar las causas, si es que la encontramos, a la par de ellos. Pero que los vamos a acompañar con técnicas de relajación, de meditación, de yoga, de hacer ejercicio simplemente como 20 minutos diarios para que se secreten endorfinas y el paciente se sienta mejor. El fundamento del tratamiento del tinnitus es mejorar la calidad de vida del paciente con tinnitus. Cuando tengamos algún medicamento que lo cure, pues qué bueno, pero hoy por hoy, hasta donde yo he leído, no hay. Entonces es cuestión de explicarle al paciente, tomar nuestro tiempo, darle su media hora de atención, su hora de atención, y si es necesario crear una clínica como hacen en otros lugares del mundo, donde un equipo intermultidisciplinario pueda darle el tiempo que el paciente necesite. Si él quiere ir a hablar, pues que haya con quién hablar. Ahora con la tecnología del teléfono, el smartphone, de internet y lo que sea, pues hay que escucharlos, porque ahí es el primer paso del tratamiento con el tinnitus, la compresión, la empatía. Eso es lo que va a hacer que un paciente se sienta en confianza y se pueda aliviar. Cuando un paciente llega a la clínica y le dice a uno, dice doctor, mucha gente que viene hacia de Estados Unidos, ¿no?, que yo vengo a Guatemala porque aquí en Guatemala y Latinoamérica, en todos lados de Latinoamérica somos más empáticos y somos más, no sé, más campechanos, decimos aquí en Guatemala, que nos prestamos y oímos a los pacientes. Ellos lo que quieren es eso. Y les vamos a dar el mismo tratamiento que en Estados Unidos, que no va a ser mayor diferencia. Pero sí, el tiempo que les dedicamos, por eso es que la gente viene de Estados Unidos y otros lados a escucharnos, porque les damos el tiempo. Y les vamos a decir lo mismo que de otros lados. Pero el tiempo, ¿sí? Entonces, es sencillamente tener esa empatía, que es lo que muchas veces este tipo de pacientes necesita. Y tomarnos el tiempo para explicarle. Bueno, mire, aquí hay un montón de causas, vamos a investigar todas. Aquí vamos a sacar la lista ahí y le explica al paciente cada paso para que el paciente entre en empatía. Hay inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia económica, inteligencia de muchos tipos. Yo tengo compañeros y amigos que fueron los primeros lugares de la promoción. Y ustedes van a su clínica hoy y tienen un fracaso total. ¿Por qué? Porque son muy inteligentes, son magníficos, sacaban 100 en todo. Pero la capacidad de empatía, la capacidad de entender al paciente, eso hay que también desarrollarlo. Uno tampoco lo sabe ni nace sabiendo, pero tiene que ir desarrollando. Y si alguna cosa les podemos dejar con esta presentación es que recalquen la importancia de una buena interrogación, de darle tiempo al paciente y desarrollar la empatía para que tenga la confianza el paciente de preguntar lo que quiera. Y para eso está pagando, para que lo escuchemos. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta. Desde México, Hermosillo, el doctor William Izquierdo pregunta que si han tenido experiencia con el uso de esteroides intratimpánicos en los pacientes con acúfeno. ¿Quiere contestar, doctora? Puede ir primero, ahora le toca a usted. Bueno, mire, realmente sí hemos tenido, pero no con el tinnitus. Yo he tenido experiencia con la sordera súbita. Sí. Entonces sí lo hemos utilizado en algunas ocasiones, como todo en medicina. Habrá pacientes que sí mejoran,
otros pacientes no mejoran. Yo como siempre digo a mis residentes, toda esta situación es de valorar diferentes aspectos y una perspectiva interfactorial. No es solo una cosa, las causas, la patología del paciente, qué enfermedades tiene, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene cualquier enfermedad, neuropatía, infartos como yo, cirugía vascular, es diferente. Entonces, algunos pacientes sí mejoran con esteroides intratimpánicos para sordera súbita. Para acúfeno yo no lo uso, pero para sordera súbita sí. Ahora, la sordera súbita lleva, en un 50% de los pacientes, lleva a tinnitus. Entonces, si corregimos, o sea, si tratamos la sordera súbita con tiempo, que el corticoide intratimpánico ha demostrado tener buenos resultados, pues vamos a mejorar el tinnitus, pero no como tratamiento de tinnitus en sí. Estoy de acuerdo con el doctor. O sea, ok, perfecto. Entonces, otra pregunta que nos hace el doctor Edwin Atencio, quien pregunta, ¿cuál es la utilidad de las férulas miorrelajantes en los pacientes con disfunción del ATM y tinnitus? Realmente la difusión del ATM causa una tensión en la musculatura y en la articulación temporomandibular que, como sabemos, se encaja bien aquí al frente, y esto puede producir esa sensación captada del sonido. Entonces, si usamos relajantes musculares antiinflamatorios, ya sea de forma tópica, esto va a generar disminución de esta percepción. Y haciendo esto, rompemos el ciclo que tanto el doctor y yo mencionamos, de llegar a percibir esto en nuestro sistema límbico y emocional, y esto hace que no nos demos cuenta de que estamos presentando el tinnitus, o sea, tratando los factores agravantes, vamos a decir. Bueno, y usted, doctor Patricio, ¿ha utilizado férulas miorrelajantes en estos pacientes con disfunción ATM y tinnitus? Bueno, yo no las utilizo. Yo trato de la manera de referir a los especialistas del área del mandibular para que ellos los traten. Yo no los trato. Lo que sí trato de explicar al paciente es que ese tipo de bruxismo, digamos, que tenga la paciente, es posiblemente por estrés. Entonces yo le puedo dejar miorrelajante, le puedo dejar antiinflamatorio, le puedo dejar un esteroide inyectado, que se los dejo, y que vayan con el especialista para que le vea el proceso de la mandíbula, que puede ser quirúrgico o no. Yo no soy especialista en esa área, yo prefiero derivarlos. Pero tratar de tratarlos en conjunto, porque tampoco es que los mando de adiós, ¿no? Que les doy su seguimiento y trato de acompañarlos, como les dijo al principio. Acuérdense de Epicuro, acompañar al paciente y decirle, bueno, ¿sabe qué? Este tipo de bruxismo es porque usted rechina los dientes en la noche. Usted está muy estresado, está separada, lo dejó su mujer o su marido, o perdió el trabajo, o le está dando COVID a su familia, o perdió a sus papás, o perdió a su familia en este COVID. Entonces, hay que acompañarlo en el origen del bruxismo que lo lleva al estrés, que el estrés le causa una disfunción temporomandibular, y la disfunción temporomandibular lo lleva al tinnitus. Entonces, con nosotros llegó por tinnitus, pero si vemos la cadenita, tenemos que ir al origen de la patología, porque si no va a pasar lo que pasó con el bombero, que va a comenzar ahí con todos y al final se va a desesperar, ¿va? Porque nadie se tomó el tiempo para explicarle. Yo creo que el detalle de toda esta situación de evaluar un síntoma o un signo es tratar la manera de encontrar la causa, por supuesto, pero oír al paciente y buscar cuál es el origen de la patología, del bruxismo, del estrés, del divorcio, de la desesperación o de lo que sea, porque si no, el paciente comienza a ir, y se lo digo por experiencia, tengo 25 años ya como otorrino aquí en Guatemala, y pasa eso, ¿va? Que muchas veces los pacientes con tinnitus van de un otorrino en otro, ¿va? Y comienzan a rotar por todos, y como somos tan poquitos, al final ya vuelve con nosotros otra vez el mismo, pero después de haber pasado con mucha gente. Yo creo que hay que tomarnos el tiempo como para ir a buscar el origen de la patología. Acordémonos de nuestros principios fundamentales de medicina en la Escuela de Medicina hace unos añitos. Oír al paciente. El 80% del diagnóstico nos lo va a dar la historia. Y entonces, si tomamos una historia con tiempo, vamos bien. Si no, estamos perdidos. Llevamos ya un equipo de confianza a donde uno pueda referir al paciente para no dejarlo desamparado. Sí. Te conviene una evaluación psicológica y uno le da un papel, no, es bueno referirlo, ve donde fulano, sí, te mandé a fulano, o sea, para mantener ese vínculo que el doctor ya mencionó. Y darle el seguimiento además, porque a veces el paciente se va y uno no muchas veces no lo rastrea.
yo no hago nada de oído, pero en mi área, yo le digo mucho al paciente, por favor, déjame saber cómo te fue con el doctor y eso. Y como lo mando donde algo que conozco, si no me responde a veces una llamadita para saber cómo va el paciente. Definitivamente eso ayuda mucho. Pero señores, miren, sus conferencias han encantado, porque esa es la palabra. Todos les han dado muchísimas felicitaciones, porque de verdad yo también tengo que extender las felicitaciones a los dos, porque es una manera diferente y fresca de abordar el tinnitus, que es un tema que a veces decimos, no, pero van a decir lo mismo, pero hoy salimos muy orientados, vamos a respirar más, vamos a seguir manejando al paciente, nosotros vamos a aprender a hacer la musicoterapia, a ver que no es solamente dar un medicamento, porque a fin de cuentas ayudan, pero no lo curan. Y por experiencia, porque tengo familiares y personas muy cercanas con este problema, es algo que a veces desespera un poco al paciente y lo entristece. Pero como decía el doctor Santizo, hay que aprender a que el paciente interiorice su problema y que busque soluciones alternativas, que no necesariamente sea un medicamento, y ojalá que en algún momento aparezca una medicación que sí logre borrar esta enfermedad. Entonces, quiero dar un saludo a la doctora Diplan y al doctor Leopoldo David, que son también otoneurólogos y otólogos de aquí de República Dominicana, quienes les han extendido a ambos las felicitaciones. Gracias por estar aquí presente. Y a todos los compañeros que nos acompañaron desde distintos países como Guatemala, el doctor tuvo un fan club bastante grande de Guatemala, de México, también de Estados Unidos, por ahí el señor Alberti Fernández, y también vimos de Argentina también algunos compañeros. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, dando las gracias al Laboratorio Salvat y DINAFA, quien con sus medicamentos y específicamente con su medicamento nuevo Audiovit, que combina la melatonina con el zinc y el magnesio para estos pacientes con este problema de tinnitus, pues dándonos una de las opciones para tratar a estos pacientes. Mabel, doctor René, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, y ojalá que sea el primero de muchos. Así que muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. Muchas gracias.